Ahora estamos viendo la antena guía de onda rectangular ranurada. Bien, para esto pues tenemos que saber cómo trabaja una guía de onda rectangular y luego colocar las ranuras. Nosotros vamos a hacer nada más una sola ranura que vamos a estar moviendo para ver qué da, si trabaja o no trabaja. Y después pues podemos hacer una más grande. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. Entonces, si conectamos una guía de onda cuadrada a un sensor de potencia, aquí está el sensor de potencia y lo estamos excitando de este lado, ¿a qué frecuencia lo excitaríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues primero lo que tendremos que hacer es medir la guía de onda internamente y verificarla, ¿no? Entonces ya lo tenemos conectado, pero necesitamos saber a qué frecuencia está funcionando esta guía de onda rectangular. Entonces, pues nos vamos a las ecuaciones. Hay unas ecuaciones determinadas, genéricas, para Mn, una frecuencia de corte Mn, o también las básicas que es para, en este caso, para el modo dominante, la TE10, TE10, M igual a 1, N igual a 0, queda rápidamente de esta manera. Y la velocidad con la que se está moviendo dentro del material, depende del material, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos la lambda cero, material al vacío, y lambda G, que es el de la guía de onda. Tendremos que ir a buscar la distancia, la talla de la A y la B, por ejemplo, en el POSAR, que siempre utilizamos, Microwave Engineering, David POSAR. En el apéndice, por ejemplo, aquí tengo la página 740, vienen ya datos de las guías de onda rectangular, la frecuencia recomendada, la frecuencia de corte, la banda que está asignada, la designación, las dimensiones internas y las dimensiones externas. ¿Cuáles son las dimensiones internas? Aquí está inside y arribita es outside. Entonces encontré en esos datos, por ejemplo, yo fui a medir la guía de onda que tenemos en el laboratorio y me da de 2.286 por 1.016. Entonces dije, ok, entonces lo busqué en esta información de acá y resulta que está en la banda X. ¿Y qué me dice de esa banda X? Porque esta es la talla inside que yo medí con una regla, el que tenemos en la escuela. Bueno, uno que no está cerrado, uno que está cerrado, depende de la banda. Entonces depende de la orilla con la que estamos midiendo. Y pues es un WR90 que tiene una frecuencia de corte de 6.557. Si nos vamos a las ecuaciones, de ahí sale el 6.57 gigahertz. Y la frecuencia recomendada después de la frecuencia de corte, pues ya un pedacito después, desde el 8.20 al 12, es que está empezando a funcionar bien. Fíjate, aquí dice, del 10 al 12 está funcionando bien. Bueno, podría haber 13, ¿no? Pero la más recomendada será de 8.20 a 12.4. Es lo recomendado por el IEEE. Bueno, por lo que están aquí de los que hicieron el apéndice, es un estándar ya. Casi siempre lo hace el IEEE, pero ahorita no estoy segura si fue el o no. Y las dimensiones externas. Fíjate, si sacas el outside menos el inside, te da 2.54 de grosor. Bueno, entonces ya más o menos sabemos que estas funcionan a una frecuencia determinada y obvio que debes de saber que generalmente funcionan a frecuencias altas porque no podrías hacer una dimensión de una super guía de onda muy grandota. Ah, no es factible, entonces siempre funciona para frecuencias bajas. Entonces de ahí ya sabemos que la antena de guía de onda que vamos a estar trabajando es rectangular con unas ranuras determinadas. Bueno, antes de las ranuras, esta guía de onda WR90, su frecuencia central
sería 8.8 menos 12, le sacas la mitad, va a dar 10 punto y tanto, ¿no? Entonces lo vamos a dejar a 10, una frecuencia central de 10 GHz. Después de ahí, pues entonces ya partimos frecuencia central de 10 GHz, su lambda, frecuencia es igual a velocidad de la luz entre la lambda. Sacamos la lambda es igual a frecuencia entre la velocidad de la luz entre la frecuencia y me da 30 milímetros. Lo estamos trabajando en unidades gigahertz y milímetros para cuando la metan en el simulador. Enseguida entonces, como te comentaba, la ranura equivale al complemento de un dipolo. ¿Qué debes de saber de un dipolo? Pues que la frecuencia de un dipolo es igual a la velocidad de la luz entre lambda. Aquí falta entre lambda. Y la lambda medios es la distancia total de un dipolo, excepto que te diga lo contrario, ¿no? Entonces, generalmente funciona la lambda medios. Entonces, eh, dada la lambda que tengamos, pues sacaremos su lambda medios. Entonces ya sabemos que la distancia total de la ranura va a ser lambda medios. Ahora, ¿dónde la vamos a colocar y cómo va a estar nuestro guía de ondas? Aquí la hice chiquita, con lo mínimo básico. ¿Cuál es lo mínimo básico? Pues tienes tu estructura y en una orilla le debes de conectar un cortocircuito. A una distancia lambda cuartos del cortocircuito, esto es un fenómeno interesante, el lambda cuartos y el cortocircuito, es que va a empezar nuestra ranura. La ranura, la distancia de la ranura completa, dijimos, es lambda medios, porque es un dipolo. Aquí está un ejemplo de una antena también de guía de onda, guía de onda cuadrada con ranuras. Luego tenemos el otro punto de vista. Si movemos la ranura hacia arriba o hacia abajo en el eje X, por ejemplo, resulta que no va a radiar en el centro. ¿Por qué? Bueno, tendrás que verlo en la teoría. Aquí yo puse una de una persona. Pero como estamos en la parte práctica, lo único que te estoy comentando es que se supone que tú vas a ir variando, en esta práctica vas a ir variando la distancia de X y vas a ir observando que realmente aquí en medio no va a haber radiación. Y no sé si en la orilla, te lo dejo de que verifiques en la orilla si colectas la ranura lo más a la orilla posible, radiará o no, igualmente acá. Entonces, pues aparentemente no debe ser ni en la orilla ni en medio, sino un poquito, que esa es la ideal, un poquito más para acá o un poquito más para acá. Pero ¿cuál es exactamente donde radiará mejor? Tú tendrás que buscarlo con las ecuaciones teóricas y lo colocarás. Aquí por el momento nada más hay que rastrear en forma de pruebas y verificar dónde te da el mejor. Y ya después lo comparas con la teoría, que es lo que tendrás que hacer para entregar la práctica. Entonces, vamos a empezar con la lista de parámetros porque estamos trabajando con CST. Nos vamos a basar en la recomendación de la banda X, WR90, porque ya sabemos que es nuestra talla inside y outside. Entonces, la frecuencia central que estamos trabajando va a ser 10 GHz. Su lambda, por supuesto, 30 milímetros. Aquí está frecuencia 10 GHz y su lambda 30. Podemos haber puesto velocidad de la luz entre lambda, pero ok. La caja interna sería de 2.28 centímetros. Aquí dice centímetros. Si la pasamos a metros, 22.86. 10.16. Pero fíjate que la caja externa es 25.4 y 12.7. El grosor de la caja, si hago una resta de la caja externa menos la caja interna, entonces me da el grosor. Aquí tengo también trabajado, aquí está el grosor. Entonces ya no puse el valor de la interna, pero sí está, porque hago una resta para quitar y que me quede esta de acá. Entonces, y la lambda G, que es la lambda de la guía. Ok, ya todos los datos pues ya están aquí ya. La ranura de X, que es la lambda del material, bastante delgadito, tiene que ser muy delgadito. Aquí puse 80, pero fui probando. Pero la lambda medios
Aquí está la lambda medios de la ranura porque es un dipolo, si no, no funcionaría la frecuencia que queremos que empiece a trabajar. Bien, entonces, pues hay que crear cuántos bricks. Tienes que crear un brick para la caja externa, un brick para la caja interna, un brick para la ranura, un brick para la tapa de cortocircuito, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, mínimo cuatro. Vamos a ver cuántos les pusimos acá. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces le llamé caja externa, caja interna, tapa, la de cortocircuito y la ranura. Entonces la caja externa va a ser de 0 a A y en Y de 0 a B. En Z mínimo de 0 a la palabra dist, que la dist es lambda G más lambda C cuartas más lambda G medios, que ya lo verán ahorita en la geometría cómo quedó eso. Y tipo de material, pues PEC. Pude haber puesto cobre, pero lo quiero que sea metálico. Enseguida, el grosor, en vez de poner la caja interna con sus valores, simplemente hice A menos el grosor, B menos el grosor y la misma distancia en Z. La distancia en Z fue la suma de las longitudes del lambda cuartos, después la lambda medios, ¿sí? Lambda cuartos, lambda medios, y un lambda cuartos adicional, y ya. En la tapa fue exactamente de la talla de 0A, de 0B y de 0 grosor. PEC. Interesante, esta caja interna, se me olvidó comentar, sería un material de vacío, porque adentro está vacío, no va a ser con algún dieléctrico dado. Y luego la ranura pues ya lo haces a medios, menos x0, menos rx, que ya verás que es rx, a medios menos x0. Y en Y sería B menos el grosor a B. En Z mínimo sería lambda cuartos a lambda cuartos más lambda medios. Recuerden que nosotros acostumbramos ponerle el nombre de la ranura al componente el mismo. Ranura, ranura, tapa, tapa, caja interna, caja interna, caja externa, pec, pec. Y la ranura pues va a ser de la misma material que es el interno. Vacuum, vacuum. Recortas, hay que recortar, hay que poner cut, porque va a estar en la misma Z, en la misma dato, el espacio donde hay que recortar, y entonces hay que poner cut y se corta. Si no se corta, pues es que no está bien al buen nivel. Y eso sería todo de esta primera parte. Gracias.